Paul-Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia. Durante este periodo, Poitiers era parte de Francia de Vichy, que posteriormente sería ocupada por Alemania. A una edad muy temprana descubrió su homosexualidad, así como su profunda empatía por los seres que se mueven en las márgenes de la sociedad. Entre las generaciones del 60 y 70, los jóvenes discuten sobre las libertades individuales. Es esta atmósfera de cambio de paradigma cultural en donde surge un pensador que revoluciona los estudios sobre la sociedad. Obsesionado por los modelos de disciplinamiento, introduce una nueva terminología para describir escenarios conocidos. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las prisiones, los hospitales y los asilos para ancianos. Estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas instaurados y aceptados socialmente. Es así como en medio de la hoguera revolucionaria, el filósofo francés Michel Foucault se convierte en el pensador más célebre del mundo. Modelo del académico interdisciplinario y del pensador poliédrico, sus ideas inesperadas incomodan tanto a la derecha como a la izquierda. A partir de Foucault ya no será posible ver el mundo de la misma manera. Exponente de la modernidad, su objetivo fue iluminar las zonas de sombra de la sociedad y al mismo tiempo celebrar con alegría lo que él denominó la fiesta del pensamiento. Los estudios del sistema del poder parten del análisis de las prisiones. Estos factores se han dado a lo largo de la historia y están presentes en la actualidad. Dominados y dominantes se manifiestan en cada ámbito en que vivimos, ya sea en la familia, en el trabajo y hasta en la amistad. Son la base de toda relación y de toda acción, y nos permiten guiar la posibilidad de conducta y poner en orden sus efectos posibles. Foucault toma ese modelo de disciplinamiento social y lo amplía de manera inquietante a todo el espectro de los estudios sociales. A partir de tópicos como saber es poder, se pregunta cómo actúa el saber para articular al poder. Foucault enfatiza la relación entre el poder y el saber al decir: no existe saber independientemente del poder, pues el saber produce y mantiene poder, pero también el poder produce saber. Poder y saber se relacionan mutuamente, pues no hay relaciones de poder que no utilicen el saber, ni saber al margen de la lucha por el poder. Un grupo de poder establece qué es la verdad, pero no existe una verdad absoluta. La verdad define lo correcto y lo incorrecto, la bondad de la maldad, lo normal y lo patológico. A partir de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que él llama normalización. Normalizar implica entonces enumerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Cómo se normaliza un cuerpo social? Por medio del lenguaje. Estas reflexiones están incluidas en su obra de 1969, Arqueología del Saber, en donde afirma que, aunque nos parezcan naturales o evidentes, los saberes o discursos son frutos de determinadas condiciones. Las prácticas sociales han creado un lenguaje que se apoya en definir a algo por su opuesto. Este lenguaje define al discurso. La palabra discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha, pero Foucault le da más un sentido específico. Estos temas los amplió en otro de sus grandes aportes. En 1966 publica Las palabras y las cosas, el discurso sobre la locura producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos definen la locura como normal. Por tanto, la locura va definida a la normalidad. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes. La gente normal se ocupa de estudiar a la normalidad de manera incesante y obsesiva. A través de la normalidad, por lo tanto, se establecen las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre la anormal, los maestros sobre los estudiantes, los médicos sobre los pacientes, los abogados son la contracara de los delincuentes. Estas reflexiones nacen en Suecia, donde vive una suerte de exilio voluntario,
a principios de los años 50. Allí escribe Historia de la locura en la época clásica en 1967. La locura implica la exclusión de cierta gente a través del confinamiento y del encierro. En Vigilar y castigar, publicado en 1975, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado que es tirado de cada extremidad por 4 caballos. Un hecho ocurrido en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia en la modernidad democrática, con una solución más civilizada: la cárcel. La sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se le haga sufrir. El formato de las cárceles se expande luego a los asilos, los hospitales, las fábricas y llega finalmente a las escuelas. En Microfísica del poder, publicado en 1978, Foucault afirma que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Lo llama micropoderes, ya que el poder no pasa por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como decía Marx. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Con este modelo, las sociedades de control fueron cambiando. Con la llegada de la posmodernidad, el control está depositado en la seducción, el hedonismo, en el consumo, incluso en las biotecnologías. Para definir este contradictorio sistema de relaciones entre el poder y la vida cotidiana, se creó el término biopolítica. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo biopolítico. La función de la biopolítica es tratar que los cerebros se autorregulen, que se autocontrolen. Se podría definir a la biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida, tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El objetivo del biopoder es, por lo tanto, la gestión total de la vida. La biopolítica, en la expresión más pulida del capitalismo, es el neoliberalismo. No es la explotación que denunciaba Marx, sino de la exclusión progresiva de masas de indigentes a los que se niega identidad. Según Foucault, las relaciones de poder varían debido a la resistencia. La libertad ética es un modo de resistencia a la trama de la biopolítica. Foucault coincidía con lo que un siglo antes había dicho su admirado Friedrich Nietzsche. El hombre de la modernidad es un hombre centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse y a evitar el dolor. Resistir implica que el sujeto se tome como una obra de arte. Por eso Foucault preconiza el arte de vivir. Michel Foucault muere a los 58 años en 1984 debido a complicaciones del SIDA, cuando esta enfermedad era incurable. Para ese momento era el pensador más leído e influyente del mundo. Para Foucault, el poder es la base de toda relación, posiblemente de la humanidad, pero, paradójicamente, no existe ya que se encuentra en todos los lugares y no se puede adquirir. El poder simplemente es. Pues bien, espero que esta revisión panóptica del pensamiento de Foucault haya resultado clara y sobre todo que nos permita acceder al pensamiento y a la terminología utilizada por el pensador más ilustre del siglo XX. No me resta más que agradecerles y pedirles que si les gustó el video y encontraron útil esta deconstrucción de Michel Foucault, que me regalen un pulgar hacia arriba, y si no les gustó, un pulgar hacia abajo, y ya saben, explíquenme las razones por las que no lo hicieron. Finalmente quiero pedirles que lo compartan con 5 de sus conocidos, al mismo tiempo que les pido de ser posible que lo publiquen en Facebook. Finalmente se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Ciao ragazzi!